buenos días. Mi nombre es Angélica Ríos de ICC Ingeniería y el día de hoy vamos a trabajar el módulo de excavación en pozo del software Geo5. Primero que todo, con este módulo nosotros podremos analizar las presiones de tierra espacial en el eje circular y determinar las fuerzas internas en la estructura. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ingresar todos nuestros datos en los cuadros que se encuentran a mano derecha. Primero, entonces, vamos a dar clic en el cuadro proyecto. Acá lo que vamos a hacer es introducir la información básica acerca del diseño y esta la podremos copiar y usar en futuros proyectos. ¿En dónde lo podremos hacer? A mano derecha hay un botón que dice copiar datos del proyecto. Vamos a empezar a trabajar un ejemplo, pero este va a ser totalmente hipotético. Igualmente, si ustedes tienen algunas preguntas, nos las pueden realizar, que nosotros con gusto se las contestaremos a vuelta de correo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar el nombre de la tarea. En este caso va a ser excavación pozo. El autor va a ser mi nombre, Angélica Ríos. Cliente vamos a colocar ICC Ingeniería. Y el número del proyecto vamos a asignarle un número cualquiera. Vamos a verificar nuestro sistema de unidades. Vamos a utilizar el sistema métrico o internacional. Posteriormente pasamos al cuadro de configuración. Bueno, acá como tal lo que nosotros vamos a hacer es introducir la configuración básica como los estándares y las teorías de análisis. Como tal, el software ya tiene una configuración básica que está predefinida para diferentes países. Pero en caso de que nosotros queramos, podemos crear nuestras propias configuraciones y usarlas en otros módulos del software. Para nuestro ejemplo, vamos a darle en el botón seleccionar. Acá vamos a elegir la estándar de estado de límite y le damos OK. Ahora, en la parte de la geometría, acá lo que vamos a hacer es seleccionar la forma del pozo, es decir, si nuestro pozo es flexible, semirrígido o rígido. Yo voy a trabajar con un pozo semirrígido. El diámetro de mi pozo va a ser de 5 metros y la profundidad se va a encontrar a 20 metros. Ahora vamos a añadir los travesaños. Los travesaños yo los voy a ubicar a 5, 10 y 15 metros de profundidad. Bueno, debemos recordar que nosotros podemos exportar la geometría, pero si esta se encuentra en formato DXF, de lo contrario no lo podremos hacer. Ahora posteriormente vamos al recuadro de perfil y en el perfil lo que vamos a hacer es crear la cantidad de capas que tiene nuestro pozo. Para mi ejemplo, pues yo nada más le voy a asignar una capa que se va a encontrar a 5 metros. Y acá en la parte donde ustedes ven que dice elevación del terreno, ahí lo que nosotros podemos hacer en sí es subir o bajar el punto más alto de la estructura, de manera que la interfaz pueda ser trasladada, pero que se nos mantenga el espesor de las capas que nosotros asignamos. Yo no voy a utilizar elevación del terreno. Esto por lo general nosotros lo utilizamos cuando copiamos nuestro perfil. En el recuadro de suelos, acá nosotros lo que vamos a hacer es añadir los tipos de suelos que se encuentran en nuestro pozo. Recordemos que los datos básicos como el peso unitario, el ángulo de fricción interna y la cohesión del suelo, nosotros lo obtenemos en estudios geotécnicos, pero en dado caso de que no tengamos pues esos valores, el software contiene una base de datos de suelo con valores que pues son característicos.
¿Cómo los obtenemos? Entonces vamos al botón que dice clasificar y acá nos mostrarán diferentes tipos de suelos, por ejemplo, una grava mal graduada, una arena bien graduada. Para el primero que yo voy a crear va a ser un limo arenoso. Lo voy a dejar con una consistencia firme. Si ustedes tienen consistencias rígidas o blandas, acá también pues las pueden agregar. Ahora le ven el botón OK. Si ustedes se dan cuenta, él de una vez me dice cuáles son los datos básicos y es como un promedio entre los cuales se pueden encontrar, ¿sí? Entonces el peso unitario va a ser de 18, el ángulo de fricción interna lo voy a dejar de 26.5 y la cohesión del suelo la voy a ubicar en 12. En cuanto al peso unitario del suelo saturado, va a ser de 20. Le vamos a asignar el nombre con el que lo vamos a identificar, entonces va a ser un limo arenoso de consistencia firme. En cuanto a la trama, entonces esta trama obviamente es en base pues a la parte geológica, entonces como es un limo arenoso, nosotros acá lo podemos escoger y podemos variar el color. En dado caso de que no nos gusten los colores que hay ahí, nosotros mismos utilizamos el mezclador y seleccionamos el color que nos parezca que sea el adecuado. Le asignamos en el botón añadir y tenemos nuestro primer suelo. Vamos a generar un segundo suelo. Entonces esta vez mi segundo suelo va a ser una arcilla arenosa. Voy a dejar la misma consistencia firme. Voy a variar los datos respecto pues a los que me salen para una arcilla arenosa de consistencia firme. La cohesión del suelo se le voy a asignar como 14 y el peso unitario del suelo saturado va a ser de 20.5. Cambio el nombre. Arcilla arenosa de consistencia firme e igualmente hago lo mismo con la trama y con el color. Le doy el botón añadir y cerramos. Bueno, acá al seleccionar cada uno de ellos nosotros podemos ver pues los datos que ingresamos en dado caso de que pensemos que está mal. Podemos venir acá al botón de editar o eliminar y podemos volver a añadir otro suelo. En cuanto a la parte de asignar, lo que vamos a hacer es asignar cada uno de estos suelos a las capas que tenemos de nuestro pozo. Entonces, la primera capa, que es la que tiene un espesor de 5 metros, yo le voy a dejar el limo arenoso. La segunda capa, le voy a colocar la arcilla arenosa. Ahora, en cuanto al agua, acá lo que nosotros vamos a hacer es introducir la profundidad del cuerpo de agua subterráneo. Como tal, yo voy a trabajar con un nivel freático de 12.5. En cuanto a la sobrecarga, bueno, acá lo que nosotros podemos hacer es volver una acción ya sea de tipo permanente, variable o accidental y que sea ya sea superficial o local. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos al botón añadir, agregamos sobrecarga número 1, le vamos a dejar un tipo de sobrecarga, vamos a la local y la acción permanente. Acá vamos a agregar cada uno de los datos, entonces la magnitud con la que yo voy a trabajar va a ser de 100 kilopascales, el centro en XS va a estar en 5, en YS va a estar en 5, la dimensión en X va a ser en 2, en Y va a ser de 2, el ángulo de rotación, esto pues es importante, más adelante vamos a ver pues en qué varía en nuestro resultado, por decirlo así. El ángulo de rotación lo vamos a trabajar como de 45 grados y le vamos a asignar añadir. Cerramos. Acá, igual que en el recuadro pues de suelos, nosotros podemos
ver cada una de las características que le asignamos a nuestra sobrecarga. En dado caso de que pues nos hayamos equivocado, la podemos editar o eliminar. A continuación, vamos a seguir con la configuración de la etapa. Bueno, acá lo que nosotros hacemos es ingresar las configuraciones que son válidas para una etapa de construcción. La situación de diseño lo que hace es que nosotros podamos determinar los coeficientes de seguridad a ser utilizados en el análisis para una etapa de construcción dada. Para este caso yo voy a utilizar una situación de diseño que va a ser permanente. En cuanto al análisis de carga, bueno, acá quiero que lo primero que entendamos es que vamos a determinar la carga final en dirección ya sea vertical, la carga final sobre los travesaños o en profundidad introducida para aquellos pozos que nosotros realicemos sin travesaños. El programa pues como tal va a calcular las cargas parciales, las va a multiplicar por los correspondientes coeficientes parciales, pero solamente nos va a mostrar en la pantalla la carga final. Esa es la que se muestra pues en el pozo que está de color azul. Se muestran dos cargas finales, ahí como podemos ver, la estamos viendo la carga final para el travesaño que se encuentra a 5 metros de profundidad y el ángulo de rotación que nosotros introdujimos de 45 grados es hacia donde se muestra esa carga final. Entonces a 45 grados en el travesaño que se encuentra a 5 metros tenemos una carga final de 63.78 kilonewtons por metro. En cuanto a la siguiente carga que se muestra, es a la que se encuentra a 135 grados, no a 90 grados. Para este ángulo nosotros tenemos una carga de 29.14 kilonewtons por metro. Si queremos ver el detalle, acá nosotros le damos el detalle, ahí nos dice cómo es la carga para cada uno de los travesaños en un ángulo pues que va variando de cada 15 grados. Acá mire, lo corroboramos a 135, la que yo dije, y a 45, la que habíamos leído. Bueno, si cambiamos el travesaño, obviamente nos va a cambiar la carga que se determinó, la carga final, porque para cada pues, travesaño es una carga característica. Debemos recordar que lo que es la presión de la tierra uniforme que nosotros calculamos, la podemos modificar en el coeficiente de reducción. Por eso es que la carga pasa de ser pues circular a elíptica. ¿Esto cómo lo hacemos? Entonces cambiamos nuestro coeficiente de reducción, puede ser, por ejemplo, del 15%. Si ven, el pozo tiende a ser más circular. Este coeficiente de reducción puede ser máximo del 50%. Si yo le quiero colocar un coeficiente de reducción del 70%, el programa no me lo va a recibir. Y se recomienda trabajar con un coeficiente de reducción del 50%. Ustedes pueden acá en el análisis, en el botón acá que es un más, pueden ir agregando cada una de como las capas, por decirlo así, con los análisis para cada travesaño. Entonces, por ejemplo, acá en mi capita 1 voy a tener el análisis para mi travesaño Z, agrego una segunda capa, dejo el análisis para el travesaño a 10 metros y agrego una tercera capa y dejo el análisis para el travesaño a 15 metros. Así pueden ir viendo cómo varía y pues no tienen que estar cambiándolo cada vez que lo necesiten. Posteriormente, pues en el dimensionamiento, acá ya lo que vamos a hacer es que el programa va a calcular las fuerzas internas en el pozo para la carga pues que definimos en el análisis de carga. Entonces, acá se van a ver las fuerzas máximas, podemos ver si la queremos pues para todas las secciones envolventes o si las queremos mirar pues por secciones, por decirlo así, para que sea más fácil la lectura. En dado caso pues de que queramos ya ver acá la parte del detalle, él también nos lo muestra. Si queremos hacer una impresión pues de los gráficos, lo podemos realizar, va a salir totalmente personalizado.
Al igual que en el análisis de carga, se puede hacer una impresión de cada uno, pues, como de las capitas que nosotros creamos. Y acá en esta otra opción ya nos imprime una documentación detallada, es decir, el nombre de nuestra tarea, a quién va, cuándo se realizó, cada uno pues de los datos que introdujimos, qué suelos hay. Entonces eso es lo que nos ofrece como tal pues el software. Él nos permite que nuestros proyectos sean totalmente personalizados. Bueno, este era el ejemplo que les traía el día de hoy. Espero que sea de su utilidad. Igual cualquier pregunta nos pueden escribir directamente y nosotros se la responderemos. Muchísimas gracias por su atención.